Hola guerreros, aquí King Coma, bienvenidos a un nuevo volumen de la Smitepedia. Recuerden que en esta sección recopilamos y explicamos los términos utilizados en Smite. En esta ocasión vamos a mencionar aquellos términos referentes a los roles dentro del juego, las estadísticas de los dioses y los ítems. Si consideran que hizo falta algún término o quieren que profundicemos en uno, pueden dejarlo ahí abajo en la sección de comentarios. Para conocer los términos sobre los que ya hemos hablado, les dejo ahí abajo en la descripción el video anterior de esta sección. El carry, también conocido como ADC, es el rol que carga sobre sus hombros la responsabilidad de infligir la mayor cantidad de daño posible en la partida. Sin embargo, este rol tiene una supervivencia muy baja. La mayoría de dioses de este rol suelen ser los cazadores, aunque hay otros personajes como Sol, Freya u Olorun que también pueden funcionar bien dentro de este rol. El carry siempre va en la duo lane acompañado por el support. El jungla es quizá el rol más difícil del juego y el más complejo, ya que no tiene una línea definida. En cambio, este rol va rotando por todo el mapa y ayudando a las líneas aliadas a generar o aliviar presión. Como el jungla no tiene una línea fija, obtiene su oro y experiencia complementando campamentos de la jungla y compartiendo minions con los aliados. Los asesinos son los dioses que mejor se adaptan a este rol, debido a su alta movilidad y a su daño elevado, lo cual les permite entrar a una lucha, eliminar a algún dios enemigo y salir rápidamente de ella. Dioses de otras clases como Aokwang, Hibo, Athena, Anubis e incluso Poseidón también pueden ir en la jungla si son lo suficientemente valientes. En las teamfights, el jungla puede iniciar la pelea o tratar de eliminar a aquellos enemigos que estén débiles después de una lucha. También pueden apoyar al equipo con alguna forma de CC si es que la tienen. El rol de mid es el que se encarga de infligir daño a través de habilidades y en áreas considerablemente grandes. Suelen tener un early game discreto, aunque alcanzan su potencial en mid game y en algunos casos concretos hasta late game. Los dioses de este rol son principalmente magos, que pueden eliminar a un enemigo con una o dos habilidades de su kit. Sin embargo, este rol se caracteriza también por tener poca movilidad y poco aguante, por lo cual suelen ser el blanco de los junglas. La diferencia principal entre el rol de mid y el rol de carry es que el primero utiliza las habilidades para infligir daño, mientras que el segundo utiliza los ataques básicos como fuente principal de daño. La función de un mid en las teamfights es la de infligir la mayor cantidad de daño posible a todos los rivales posibles, para después apoyar al equipo con ataques básicos o habilidades de utilidad. Un mid también puede asegurar objetivos de la jungla con sus habilidades. El mid siempre va, obviamente, en la mid lane. El rol del solo es un híbrido entre el mid y el support, es decir, este rol puede ser capaz de infligir daño mientras recibe mucho daño también. Siempre va en la solo lane. La función del solo es la de farmear durante los inicios de la partida y buscar alguna oportunidad de gank en otras líneas. En mid y late game se encarga de aplicar CC para mantener a raya a los carries y que no puedan infligir daño a nuestros aliados. También suelen tener alguna habilidad que les otorga cura, ya sea a ellos mismos o al equipo, lo cual le permite aguantar durante más tiempo las luchas. Los guerreros son la clase ideal para este rol, aunque también puede haber guardianes y magos dentro de este rol. El rol de support es el mejor rol que pueden jugar dentro de Smite. Es el rol destinado para aquellas personas que no conocen el miedo. Como su nombre lo dice, la función principal de este rol es la de apoyar al equipo. Suelen tener estadísticas de defensa y vidas altas, además de contar con una o varias formas de CC. También pueden tener habilidades de utilidad como curar, potenciar defensas, aumentar la velocidad de ataque, entre otras. Los dioses con mayor potencial para este rol son los guardianes, aunque puede haber otros dioses fuera de esta clase como Serket, Fenrir, Nesha, Wanyu o Nike. Aunque seamos claros, cualquier cosa puede ser support siempre y cuando sea lo suficientemente valiente. El daño de los support suele ser elevado en etapas tempranas del juego, aunque lo pierden más adelante en la partida. En las teamfights, la función del support es la de iniciar las peleas, proteger a sus aliados o simplemente molestar al rival con alguna forma de CC. El support siempre inicia la partida en la duo lane junto con el carry. Las stats o estadísticas son los atributos principales de cada dios. En total hay 10 estadísticas dentro de Smite. Cada dios tiene valores distintos en cada estadística, a excepción de la defensa mágica que es 31 para todos los personajes. El HP es la salud o puntos de vida que tiene un dios. Quedarse sin HP supone la muerte de nuestro personaje y otorga una kill a quien haya realizado esta acción. Puede regenerarse con pociones de vida o con la stat HP 5. Son los puntos necesarios para castear una habilidad. El quedarse sin maná deriva en no poder arrojar habilidades hasta tener los puntos necesarios disponibles. Puede regenerarse con pociones de maná o con la stat MP5. Es la velocidad con la que se realizan los ataques básicos. El límite en el juego es de 2.5 ataques por segundo. Un valor alto de esta estadística supone una mayor cantidad de ataques por segundo y un mayor DPS. Puede afectarse por debuffs y potenciarse por buffs. También se puede aumentar mediante ítems.
Es el alcance máximo de nuestros ataques básicos. Un personaje con ataques cuerpo a cuerpo tiene un valor más bajo de rango, mientras que uno con ataques a distancia tiene un valor mayor. No puede alterarse con ningún bufo o debuffo o ítems. El único personaje que puede cambiar esta estadística es Ishvalanque durante su ultimate. Esta estadística refleja la cantidad de daño que puede infligir nuestro personaje al iniciar la partida. Hay dos tipos de poder, físico y mágico. El tener un valor alto de poder significa que nuestro personaje hará una mayor cantidad de daño. Se puede aumentar o disminuir mediante ítems, buffos, debuffos y otros factores. El daño también se ve reducido por la defensa y las mitigaciones. Es la estadística que indica qué tan veloz es nuestro personaje al moverse. Puede alterarse con los slows y puede potenciarse con los sprints. Es la resistencia de los personajes ante el daño de tipo físico. Un mayor valor de esta defensa implica una mayor mitigación ante el daño físico. Puede aumentarse con ítems y buff. También puede afectarse con debuffs y algunos ítems. Es la resistencia de nuestros personajes ante el daño mágico. Un mayor valor de esta estadística implica una mayor mitigación del daño mágico. Es la cantidad de HP que se regenera cada 5 segundos. Es la cantidad de maná que se regenera cada 5 segundos. El cooldown es el tiempo que tarda una habilidad en estar disponible nuevamente después de castearse. El tiempo puede disminuirse mediante la estadística Cooldown Reduction o CDR. El límite máximo que podemos tener en Smite es de 40%. Cada debuff que se aplica a un personaje y que puede impedir parcial o totalmente las acciones como moverse o atacar durante un periodo de tiempo. El tiempo que dura un CC puede disminuirse con la estadística Crowd Control Reduction. Como lo dijimos, esta estadística permite que todas las formas de CC duren menos de lo que deberían durar. Por ejemplo, si recibes un stun que dura un segundo y tienes 30% de CDR, el tiempo que durarás realmente stuneado será de 0.7 segundos. Los ítems pueden ser adquiridos por los personajes para aumentar su poder base u otras estadísticas. Se adquieren en la tienda a través del oro acumulado durante la partida. Cada ítem puede mejorarse hasta 3 veces y puede tener una o varias ramas de desarrollo. El costo de cada ítem varía dependiendo su cantidad de daño y estadísticas adicionales o utilidad. También, algunos ítems pueden tener efectos pasivos adicionales. Por lo tanto, les recomiendo leer detenidamente la descripción que proporciona la tienda del juego para cada ítem en específico. Existen algunos ítems que solo pueden adquirir dioses con autoataques a melee como las katanas, mientras que otros están reservados a clases específicas como guardianes o guerreros. Los starters o ítems iniciales son diseñados para ayudar a los dioses en la etapa inicial del juego, ofreciendo estadísticas y pasivas interesantes a un costo bajo. Estos ítems pueden proporcionar daño físico y mágico, el cual se aplicará según el dios que elijamos. Se pueden mejorar por un costo de 1500 de oro, ya sea a nivel 20 o a nivel 17 si se trata de un ítem de support. Son los ítems que se obtienen con la finalidad de conseguir un aumento en el poder base del dios. Un dios solo puede adquirir ítems ofensivos dependiendo su tipo de daño, es decir, un mago solo puede adquirir ítems que aumenten el daño mágico, mientras que un guerrero o un cazador solo pueden comprar ítems que aumenten el daño físico. Son los ítems que aumentan las estadísticas de defensa de los dioses. Puede haber ítems que otorguen defensa física, defensa mágica o ambas. Todos los dioses pueden adquirir ítems defensivos, independientemente de su clase, de su tipo de daño o alcance de los ataques básicos. Son aquellos ítems que otorgan defensa y poder al mismo tiempo. La defensa puede ser física o mágica, pero no ambas. Esta clase de ítems no proporciona tanto poder o defensa como sus contrapartes, pero otorgan un balance entre las estadísticas. Tienen la restricción de los ítems ofensivos, por lo tanto, un dios de daño físico no puede adquirir objetos que den poder mágico y viceversa. Son ítems que no aumentan el daño directamente, en cambio tienen otras estadísticas como reducción de cooldown, reducción del CC, ganar más HP 5 o MP 5, aumentar las curas, proporcionar más penetración, entre otras. En algunas ocasiones suelen incrementar la defensa física y mágica o ambas, también suelen ser relativamente baratos. Y bueno guerreros, este fue el volumen 2 de la Smitepedia, espero les haya gustado. Recuerden que si consideran que hizo falta algún término o quieren que profundicemos en uno en específico, pueden dejarlo allá abajo en la sección de comentarios. Denle like al video si les gustó, compártanlo con sus amigos y si encuentran este tipo de contenido interesante e informativo, pueden darle al botón de suscripción para apoyar al canal. Yo fui King, para Guerreros del F7 y nos vemos en la próxima.